¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda cápsula sobre el tema de la conversión de San Pablo versus mi conversión. Les pido que nos pongamos en presencia del Espíritu Santo para iniciar este segundo tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovarán todas las cosas. Padre Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a este Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Bien, en esta segunda cápsula vamos a adentrarnos a la conversión de San Pablo. San Pablo, de perseguidor, se convierte en perseguido. Y esto nos lo narra Hechos de los Apóstoles en su capítulo 9 principalmente. Vamos a ver un poco antes los antecedentes. Saulo, que todavía respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor que encontrara, hombres o mujeres. Y mientras iba caminando, al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le respondió la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad, ahí te dirán qué debes hacer. Qué fácil, ¿no? Levántate y ve a la ciudad. Pablo había quedado ciego, Pablo ya no podía caminar por sí mismo, o sea, no necesitaba ayuda. Vamos a regresarnos un poquito a la salida de Jerusalén. Cómo salió Pablo por la puerta de Damasco de la ciudad santa de Jerusalén? Erguido, caminando por su propio pie, bien decidido, con sus cartas bajo el brazo o en la alforja, donde llevaba el aval del jefe de la sinagoga, que él podía encadenar y encadenar y llevarse a Jerusalén a todo aquel que predicara sobre Jesús o se declarara creyente. Antes de llegar a Damasco, en alguna parte del camino, una luz lo envuelve, lo derriba y lo ciega. Y lo ciega no solo momentáneamente, lo deja ciego por algunos días, como más tarde lo narra el mismo texto de Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo iba a llegar San Pablo a Damasco? Más bien, ¿cómo llegó San Pablo a Damasco? Vamos a imaginarnos esa escena. En primer lugar, ayudado. Probablemente alguien lo llevaba de la mano o del brazo. Quizá alguien le prestó un bastón, un palo, para que él se sintiera más confiado y seguro al caminar. Le indicaron: cuidado, aquí hay un escalón, aquí hay una piedra, agacha la cabeza, ya vamos a entrar, cosas por el estilo. Le indican a dónde tiene que ir. Y Pablo, dócil, obedece. Pero Pablo no tenía nada de docilidad. ¿Será que esa luz que cegó sus ojos, que tocó su mirada, tocaría también su corazón? De no haber tocado su corazón, Pablo bien pudo haber dicho: llévenme con los jefes de las sinagogas y les entregan, para que yo les entregue estas cartas que traigo, y ustedes encadenen a todos los que prediquen y luego nos regresamos juntos a Jerusalén. Pablo perdió brújula. Pablo ya no pudo seguir ya no pudo seguir con su proyecto con el que iba a Damasco. Entonces, pues él se queda dócil a esperar a que le digan qué debe de hacer. Y es cuando viene entonces la conversión de Pablo. Y siguiendo esta propuesta de Carlos Mántica del proceso de conversión, pues vamos a recorrer el camino de San Pablo. En la epístrofe dice como característica que viene un cambio intelectual que requiere un acto libre y personal y, por supuesto, la gracia de Dios. Pablo no solo cree que Jesús existe, sabe que Jesús existe. Sabe porque, aunque no lo conoció en persona, pues Cristo había muerto unos años
antes de que Pablo se declarara perseguidor de los cristianos, pero sabía muy bien, conoció a personas que habían estado con Cristo, que lo conocían, que daban testimonio de él. Pablo era un discípulo muy brillante de la escuela de Gamaliel en Jerusalén. Ahí él había estudiado la ley y los profetas. Él sabía perfectamente que esperaban la llegada del Mesías, solo que no creía que Jesús fuera ese Mesías. Imagínate que se te camine entre la gente o que ande caminando entre nosotros y alguien que se proclame o la gente proclame como el Mesías o el Hijo de Dios. Pues sí, está como para dudarse, pues fue lo que le pasó a Pablo. Él empieza a dudar, no cree que existe. Se queda con esa comunidad. Aquí en esta imagen vemos Ananías cuando le da la bendición a Pablo, se ve que el Espíritu Santo desciende sobre él y caen las escamas de sus ojos. ¿Qué hizo Pablo después? Pues después comió algo, como dice la escritura, y recobró sus fuerzas. Saulo permaneció algunos días con los discípulos que vivían en Damasco y luego salió a las sinagogas a predicar. ¿Y qué pasó? Pues nadie le creía. Ahí es exactamente el punto donde Pablo de perseguidor se convierte en perseguido. No le creían que él ahora lo que estaba diciendo, si cuánto hace que había salido de Jerusalén a perseguir para encadenar y ahora estaba predicando la bondad de la doctrina de Cristo, lo perseguían, lo querían matar. Él necesitaba salir de Damasco para acomodar en su cabeza este cambio intelectual que requería ese acto libre y personal, para acomodar en su cabeza toda la información que él tenía y los acontecimientos que él había vivido los últimos días. Pablo ya no puede andar libremente por las calles de Damasco y entonces sus discípulos, wow, ya tenía discípulos, era un recién converso y ya tenía discípulos. Bueno, sus discípulos lo tomaron durante una noche y lo descolgaron por el muro metido en un canasto. Pablo entró por la puerta de la ciudad amurallada. Todas las ciudades de esa época eran amuralladas para defenderlas del ataque de los enemigos. Pablo no pudo entrar por esa ciudad y seguramente no había ninguna otra puerta por la que él pudiera salir. Lo descendieron por la muralla para que él pudiera salir de Damasco y emprendiera su camino de conversión. En la segunda fase, la metanoia, hay un cambio de conducta y dice la escritura: cuando llegó a Jerusalén trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Pues claro que no, ¿cómo lo iban a creer? Se entiende que no le creyeran si apenas hace unos cuantos días o semanas, tal vez, él estuvo sosteniendo entre sus manos las ropas de Esteban mientras lo martirizaban. No le podían creer. Ahora, hay una cosa que hay que tomar aquí en cuenta. Aquí ya hablamos de la segunda fase, que es un cambio de conducta. Pablo no salió de Damasco y llegó directamente a Jerusalén. Pablo se fue al desierto, estuvo un tiempo solo en el desierto, meditando, reacomodando en su cabeza, en su corazón, todas esas cosas que él había vivido. Fue un momentito de encuentro. ¿Cuánto pudo haber durado? Minutos, tal vez segundos. Sin embargo, ese encuentro partió su vida en dos, le dio un giro de 360 grados a su vida. Pablo no pudo haber llegado directamente de Damasco a Jerusalén. Necesitaba asumir todas esas verdades que intelectualmente él ya conocía, pero ahora las asociaba a una persona que en verdad existía, a una persona que tocó su corazón, a una persona que sin tocarlo lo derribó y sin tocarlo, sin aparentemente hacer nada porque él no vio a una figura física. Él relata que una luz lo cegó y los que iban con él narran que escucharon la voz, pero no vieron nada ni vieron a nadie. Pablo en Jerusalén necesita un aval y entonces es cuando aparece ahí Bernabé. Bernabé lo lleva hasta donde se encontraban los apóstoles y les cuenta todo lo que él fue testigo con Pablo, cómo había visto al Señor, cómo le había hablado y con cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Ahí es donde ya le creyeron a Pablo que en verdad había adoptado a Cristo como camino, verdad y vida.
Se queda un tiempo en Jerusalén con los discípulos y predica decididamente el nombre del Señor. Pablo hablaba también con los judíos de lengua griega y discutía con ellos, pero estos tramaban su muerte. A Pablo no le daba miedo eso, le daba más miedo no predicar la palabra de Dios. Pasemos ahora a la tercera fase de Pablo, la coinonía. Pablo, adherido al cuerpo místico de Cristo, que él mismo nos explica en una de sus cartas. ¿Quién puede decirle a la mano que no es necesaria? ¿Quién puede decirle, la mano no le puede decir al pie, no te necesito? Todos juntos formamos ese cuerpo místico de Cristo con Cristo a la cabeza y todas las partes del cuerpo tienen igual de importancia. Y eso es lo que Pablo predicaba en las comunidades. En efecto, les decía, en Él vivimos, nos movemos y existimos, como muy bien lo dijeron algunos poetas de ustedes. Nosotros somos también de su raza. Este camino de conversión de Pablo, donde él buscaba una corona, la meta era llegar a Cristo, ¿cómo te imaginas que fue? ¿Recto, ascendente, circular? Fue de todos. Mira, ¿qué nos narra Pablo? Pablo, como de costumbre, se dirigió a ellos y discutió durante 3 sábados basándose en la Escritura. 3 semanas Pablo convivió con esta comunidad y solamente discutían los sábados. Iba y venía por las calles sin que nadie lo quisiera apedrear, matar, perseguir, señalar. Esa fue así como plano, suavecito, esa estancia en esta comunidad. Pero en otras, aquí resulta que los hermanos hicieron partir inmediatamente a Pablo en dirección al mar. ¿Y por qué inmediatamente? Porque su vida corría peligro y la vida de Pablo era muy valiosa por ese ardor, ese fuego interior con el que transmitía la buena nueva. El encuentro había sido muy fuerte para Pablo y así de impactante también era su predicación. Pero también fue circular, tuvo que pasar por el mismo camino varias veces. Confrontaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Pablo no se desanimó a la primera tribulación. Pablo, una tras otra, las vivió y las superó y siguió adelante hasta que fue encarcelado en Roma y fue llevado al martirio. Este Pablo nos muestra con su vida que el camino de conversión no es fácil, pero es posible. En este itinerario de conversión de San Pablo vemos que él va de la epístrofe a la metanoia por el querigma. Él ya tenía conocimiento, pero el encuentro lo lleva a ese cambio de conducta. De la metanoia a la coinonía por el bautismo. Ese cambio de conducta por la acción del Espíritu Santo lo lleva a adherirse a ese cuerpo místico de Cristo. De la coinonía a todas partes por el apostolado. Pablo, una vez que inició, siguió, claro, se desanimó muchas veces. Incluso cuenta la Sagrada Escritura que Bernabé lo fue a buscar más de una vez para pedirle que regresara. Probablemente Pablo se sentía desanimado, porque mira nada más estos cabezas duras, no entienden, ¿yo qué hago ahí con ellos? No entienden, yo ya entendí y yo vivo en la fe en la fe de los hijos de Dios, yo ya no me puedo preocupar por ellos. Y Bernabé lo anima a regresar. Pablo había aprendido el oficio de tejedor de tiendas en la escuela de Gamaliel y se retiró de un tiempo o al desierto o a tejer tiendas y Bernabé fue por él. Y sus retiros no fueron cortos. Narra la escritura que fueron retiros prolongados. La Sagrada Escritura no es una literatura histórica o biográfica que narre exactamente en tiempo y espacio, pero sí de entender muy claramente las cosas, o los exégetas nos ayudan a entenderla. Los espacios de tiempo que Pablo se retiraba fueron varios y algunos fueron muy prolongados, muy prolongados. Pero una vez que ya adopta el apostolado, Pablo ya no termina hasta que termina en Roma. Pues hasta aquí la segunda
parte de nuestro tema, la conversión de Pablo versus mi conversión. Seguimos la siguiente cápsula, hablaremos sobre tu conversión. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.